Listo, buenos días a todos. Bueno, ya son tardes, ya son las 12 del mediodía aquí en la zona, en el horario, perdón, de México, Ciudad de México y área conurbada o área metropolitana. Y te damos la cordial bienvenida hoy, 2 de agosto. Bienvenido, le decimos al mes, pero también te decimos a ti. Hemos llegado a un mes más gracias a la misericordia y al favor de Dios. Y te invito por favor a que abras tu Biblia en Isaías 41. Para todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos en las clases de la estructura de la palabra de Dios, tú sabes que Isaías es uno de los profetas mayores. Entonces, por favor, abre tu Biblia en Isaías capítulo 41. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice así: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te desecharé. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en este día le damos gracias a Dios por la vida de las personas que ya están unidas, que ya están en línea. Gracias a Dios por tu vida. Y sabes, este libro, el libro de Isaías, es un libro que habla de profecía. De hecho, son los profetas los que están hablando acerca de, no solamente de la venida de Jesucristo, sino de lo que va a suceder después de que Jesús venga y el establecimiento de su reino. Y me llama mucho la atención, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y ¿sabes qué? Este versículo habla de nosotros, porque nosotros estamos lejos de ese lugar de donde es la zona geográfica de Israel. Este versículo habla de nosotros y nos dice, mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te desecharé. Así que a veces nosotros nos sentimos, y esta semana fue como una palabra que Dios nos estuvo hablando en las enseñanzas. Dios fue el que nos escogió. Él fue el que escogió tu vida para que estuvieras el día de hoy en esta transmisión. Dice, y no te voy a desechar. Y todavía nos remata este libro diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Y a lo mejor en este tiempo has estado temeroso, preguntándote muchas cosas, pero Dios nos está diciendo, yo estoy contigo. No desmayes, a lo mejor estás pensando, ya no voy a dar esta semana, ya no puedo más. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que este domingo es un buen pretexto para que hoy tú tomes fuerzas y que le digas al Señor, esfuérzame Señor, esfuérzame, dame las fuerzas que yo necesito en este día a través de la alabanza, a través de la predicación. Y damos gracias a Dios porque sabemos que Él va a cumplir esta promesa y la cumple porque Él es Dios y no es mentiroso. Vamos a orar para empezar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este domingo. Gracias porque hemos trabajado, Señor, hemos rendido, Señor, en esta semana. Hemos cumplido con aquellos compromisos, Padre Santo, que hemos tenido. Pero hoy es el día santo y agradable a ti. Y dice tu palabra que tú nos has escogido, que tú, Señor Jesús, eres el que nos ayuda, eres nuestro ayudador, eres el sustentador. Y gracias porque hasta el día de hoy no ha faltado nada, Señor. A lo mejor estamos limitados en unas cosas y gracias, Dios, porque no es tiempo tampoco de despilfarrar. Pero Padre, te damos gracias porque en todo tú has tenido cuidado. Y hoy te pedimos que tú nos sustentes, que tú nos ayudes con la diestra de tu justicia, que tú, Señor, esfuerces al que está cansado. Oramos por aquellos que están cansados en sus casas, que a lo mejor están desmayando, que a lo mejor piensan que no hay salida, pero en ti, Señor, está la solución. Y gracias porque nos dices, no temas. Gracias, Padre. Tomamos esta palabra, Señor, y hoy decidimos no temer, porque tú tienes el control de todo. Bendecimos tu nombre, Señor, y a ti te damos la alabanza y preparamos nuestro corazón para esta predicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sé bienvenido.
alabanza, para reconocer lo que Dios ha hecho esta semana por nosotros, que nos permite un día más estar aquí gozándonos en su presencia para escuchar su palabra. Padre, bien bendito, misericordioso Dios, gracias por este día más que podemos venir hacia ti para escuchar de ti, para alegrarnos y gozarnos en tu presencia, que nos ministre tu palabra. Te entregamos a ti de corazón esta alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Danos unos minutitos, parece que estamos teniendo algunos problemas con la red.
voluntad.
Buenos días, gracias por estar aquí listos con nosotros. Vamos a iniciar y gracias porque estás con nosotros en esta reunión, en esta mañana. Pues es para nosotros un gusto, mi familia y yo, poder estar acompañándote un día más. Y de verdad, qué bueno que nos puedes acompañar en tu casa. Te pido que pongas toda tu atención para tener justamente adecuado el tiempo de la alabanza. Ya ha pasado y vamos al tema de la palabra, que es importante en este día. Vamos a orar para que tengas este tiempo de palabra en tu casa y podamos ajustar pues todo lo que está necesario. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, nos sostienes y tú nos bendices. Ayúdanos, Padre, a predicar esta palabra, pero sobre todo ayúdanos a los que están del otro lado también para recibirla y que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros, que haya esa atmósfera de paz creada por ti en cada sala, en cada rincón, en cada lugar donde nos miran, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Estamos transmitiendo obviamente desde lo que es Restauración Naucalpan y les agradezco por favor que nos puedan ayudar a tener toda la atención ahí en esos momentos. Y vamos en este tiempo que vamos a estar predicando ahorita, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con lo que es cuando a veces tenemos luchas y cuando tenemos situaciones difíciles. Todos ustedes saben que hemos estado viviendo cosas en cuanto a esta pandemia en la que hemos estado inmersos, pero ya está cercano el tiempo en que nosotros podamos salir y estamos justamente pensando en cómo lo vamos a hacer para que todo esté bien puesto en lo que es en la iglesia, ¿ok? Ya les estaremos dando a conocer tal vez al final de la reunión cuando estaremos abriendo. Lo hemos platicado aquí ahorita mi esposa y yo en esta mañana, así que bueno, pues vamos a estar pensando. Yo les quiero transmitir, no tengan ningún temor, no tengan ninguna miedo, más que por supuesto sí tenemos que tener la precaución propia de lo que estamos haciendo en estos días y vamos a estar viviendo de esa manera. Ok, bueno, pues el día de hoy quiero tomar un versículo que va a aparecer en pantalla. No los hemos puesto versículo por versículo porque hoy quiero pedirte algo, que tú te puedas seguir con nosotros en todo este capítulo. Van a aparecer en la pantalla cuáles son los capítulos que vamos a estar siguiendo y son nada más prácticamente 2, pero quisiera que hoy estuvieras bien atento con tu Biblia, con la palabra que tienes ahí en tu casa, porque vamos a estar leyendo una parte que es muy importante acerca de cuando nosotros estamos en ocasiones en adversidades y de pronto nos encontramos con circunstancias que podemos dar por muertas, podemos dar por terminadas, pero la verdad de las cosas es que Dios nos enseña más que aquello que solamente queremos que nos solucione, ¿ok? Así que vamos a hablar en esta mañana, ¿sí? Ahí está el título, cómo la adversidad nos genera pues muchas veces tener fe y cómo nos ayuda a tener muchas veces crecimiento como personas. Y ciertamente nos hemos enfrentado a temas de mucha adversidad en estos días. En estos meses han sido temas difíciles en la parte tanto de vida, porque algunos ya no están con nosotros, en la parte de enfermedad, en la parte de salud, en la parte económica para muchos, y ha venido en ocasiones un temor que no esté fundado, sino que va más allá de si hacemos o no hacemos. Pero también nos hemos dado cuenta que de pronto cuando hay adversidades como la que estamos viviendo, hay circunstancias que podemos dar por muertas. Circunstancias que hemos dicho ya no va a cambiar, ya no va a prosperar, ya no va a seguir, y cosas similares que tú puedas tener ahí en tu casa, o en tu persona, o en tu trabajo. Pero hoy quiero leer una historia que es conocida y la vamos a ir desglosando poco a poco, la vamos a ir explicando, porque quiero que en ti después de este tiempo haya más fe y puedas darle gracias a Dios, porque aquello que parece que ya no tiene sentido, aquello que parece que ya no va a volver a ser, o que incluso está muerto en tu vida o en mi vida, o que yo lo he dado por muerto, Dios siempre tiene un plan. Jesús siempre tiene una forma, no solo de salvar el día, por decirlo menos, sino Dios siempre tiene una forma de decirnos a través de esta adversidad
que estás pasando, yo te voy a enseñar algo. A través de esta adversidad voy a mostrar cómo voy a hacer crecer tu fe y te voy a bendecir. Así que si hoy estás pasando algo diferente, algo distinto, algo que crees que ya no puedes, que te ha detenido hasta más no poder, vamos a ver esta palabra para que a la luz de la palabra tú puedas ver lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y vamos a leer prácticamente el libro de Juan, el capítulo 11, es lo que vamos a estar leyendo en esta mañana. Todo el capítulo lo vamos a estar leyendo poco a poco para que tú te puedas recorrer ahí con tu vista. Si nos dejas saber por el área de comentarios si ya estás listo con tu Biblia. Y vamos a iniciar en esta mañana, ¿sí? Dice la Biblia, Juan 11:1. Es el pasaje cuando habla de la muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí hay un punto importante. Cuando tú ves en un mapa y cuando tú buscas Betania, te vas a dar cuenta que ahí donde está el río Jordán, casi arriba al centro, pues se puede ver lo que es Betania, muy hacia, como aventadito hacia el sur. Pero curiosamente, cuando este versículo habla de Betania, está hablando de una segunda región que tenía el mismo nombre y se encontraba al norte de lo que es Jerusalén. ¿Por qué es importante este punto? No es un punto histórico y como de clase, sino es un asunto donde quiero que tú vayas contextualizando lo que estamos predicando y la importancia del lugar donde ocurrieron las cosas. Esta segunda Betania, o conocida como Batanea, por eso la Biblia lo dice que es una aldea, es un pueblito, no era la ciudad propiamente de Betania, es donde en el libro de Marcos vemos que Jesús estableció, digamos que la base de su ministerio, al norte prácticamente de lo que es Israel. Algunas otras versiones la muestran como el Ayarillé. Ayarillé es una forma, el nombre local de ese lugar donde Jesús se estableció. Y en esta parte, cuando estamos leyendo, dice: estaba enfermo Lázaro de Betania, el cual era de la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2, Juan 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En este asunto vamos a dar cuenta que cuando nos encontramos en circunstancias difíciles es cuando Dios va a pedir que des lo mejor de ti. Cuando te encuentras en circunstancias donde la cuestión económica o la cuestión tal vez física o de cualquier área de tu vida está casi por los suelos, no tiene vida, estás en un tema de tragedia, es cuando Dios más te va a pedir o va a demandar o le va a servir que des lo mejor de ti, lo más caro. Marta y María, hermanas de Lázaro, una persona a la que Jesús amaba mucho, estaban muy compungidas por el tema de que primero estaba enfermo Lázaro. Sin embargo, en el versículo 2 la Biblia nos muestra algo que no podemos dejar pasar de largo, así como una lectura nada más de corrido. Versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con cabellos. Quiero decirte que este pasaje tradicionalmente se muestra, pues sí, tierno, o se muestra bonito en cuanto a que, bueno, le enjugó los pies, pero aquí hay algo muy importante. Cuando María unge a Jesús, hay diversas cosas en la cultura judía que tenemos que tomar en cuenta. Ungir con aceite se hacía principalmente para tres cosas en el mundo antiguo. Uno, para establecer a los reyes, como lo hemos visto en Primera de Reyes y en diversos versículos del Antiguo Testamento, para ungir, para habilitar. Cuando ungieron a David, cuando ungieron a Samuel, a Saúl, y cuando ungieron a diversos reyes, fueron ungidos para ser habilitados. La parte de ser ungido también era un asunto que se preparaba y se tomaba en cuenta para el momento de la muerte, ¿sí? Era cuando se embalsamaban las personas y se daba mucho peso a esto. El perfume que utilizó María era un perfume de nardo. Era un perfume que tiene el mismo nombre tanto la planta como la fragancia que se utilizaba. Y déjame decirte que ella utilizó aproximadamente, según hay algunas medidas al respecto, ella no solamente, te imagines una botellita y derramó un poquito y se lo puso en los pies.
Tradicionalmente, cuando alguien importante estaba en una casa, se le ungía en la cabeza. Pero María hizo algo distinto y por eso llama la atención y se queda registrado aquí. María lo hace en los pies. Por eso Jesús le dice, para la sepultura ha reservado esto. Porque ella estaba como preparando, en ese sentido, no sé si dándose cuenta o no, al Señor. Y lo unge. El perfume de nardo es algo costosísimo. Para que te des una idea, esto implicaba que aproximadamente una botella que tenía unos 473 mililitros costaba todo lo que era el salario de un año, el salario mínimo de lo que era un jornalero. Casi medio litro fue lo que se dice que María estuvo derramando ahí. Y yo sé que son asuntos que a lo mejor no están en la lectura de manera plasmable, pero tenemos que entender que María no escatimó en dar lo mejor que tenía, en dar lo más importante que tenía, no importando el costo. Se trataba de Jesús. Y ella fue la que enjugó eso. Y no importando las costumbres judías, ella derramó esto a los pies del Señor. Y la circunstancia que estaban por vivir, ellas todavía no lo sabían. Solamente sabían que Lázaro estaba enfermo. Pero en ocasiones hay circunstancias en tu vida que tú no sabes lo que va a pasar. Y tú no puedes decir, voy a dar lo mejor cuando lo tenga. Voy a dar lo mejor que tengo si Dios responde a mi oración. Voy a dar todo mi tiempo o a lo mejor mi dinero y mis recursos y lo que tú quieras decir, si Dios me atiende. Sin importar lo que esté por pasar, María reconocía quién era Jesús por obvias razones, pero también Marta. Y entonces derrama esta fragancia que es darle lo mejor a Jesús. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Sí? Y entonces el versículo aquí dice que las hermanas María y Marta enviaron a decirle que estaba enfermo. Y Jesús en el versículo 4, fíjate lo que dice, Juan 11:4. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué te hago énfasis en esto? Porque vienen a Jesús y le dicen, Jesús, este discípulo al que amas está enfermo. Como diciendo, oye Jesús, sería bueno que nos atendieras el tema y que lo sanaras. Y en ocasiones le vamos a pedir a Dios por sanidad, en ocasiones le vamos a pedir a Dios porque nos resuelva algún problema, en ocasiones le vamos a pedir a Dios cosas que queremos que Él haga, que Él nos ayude, y de pronto sucede una acción que pudiera parecer para algunos, no sé si una grosería o una desatención de parte del maestro, porque aquí en el versículo 5 dice que Jesús, sabiendo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días todavía en ese lugar. Pareciera que dijo, sí, qué bueno, pero después lo atendemos. Después lo vemos. Y es que en este versículo vamos a ver que no es tanto, por supuesto es un milagro que Lázaro más adelante veamos que resucita. Pero aquí hay un asunto, quienes necesitaban mayor fe en medio de la adversidad, quienes tenían que ser tratadas en medio de las declaraciones que iban a salir de su boca, era Marta y María. Cuando estás en una circunstancia difícil, es normal que pidamos por solución, por sanidad, y no estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que eso está bien. Pero en ocasiones, con quien Dios va a empezar a tratar, va a ser contigo y conmigo, que estamos inmersos en ese asunto, en esa adversidad, tal vez en ese problema, si lo quieres ver así en su momento, y Dios va a tratar con nosotros. Marta y María necesitaban entender que Jesús estaba en pleno control. Y la palabra que vemos aquí en Juan capítulo 11, versículo 4, Jesús ya da la respuesta de lo que va a pasar. Esta enfermedad no es para muerte. Quiero que te fijes muy bien en esa parte. Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús no estaba hablando solamente de la muerte física de Lázaro.
Jesús estaba diciendo, esta enfermedad no es para que tu fe muera, no es para que te sientas desatendido, desatendida, no es para que digas, sí, claro, Dios solamente oye a los líderes o a ciertas personas, a mí no me pela, le dije que mi hermano está enfermo y se queda 2 días como si se estuviera burlando. No, Jesús no solamente hablaba no de la muerte física de Lázaro, él hablaba de que si él no hacía algo, de que si las personas no vivían lo que él estaba diciendo en su palabra, iban a morir en su fe. Porque lo que iban a enfrentar después Marta y María iban a requerir un mayor nivel de fe. Así que en ocasiones, cuando tú estás en una adversidad, esa enfermedad, esa adversidad, te puedo decir, no es para muerte. Dios te está tratando. Dios va a tratar contigo y con aquel o aquella por la cual tú estás orando. Hay 2 planos que se dejan ver aquí, el plano espiritual de lo que vivía Marta y María y también el plano físico y de necesidad que evidentemente Lázaro tenía. Y cuando estuve leyendo esta palabra, cosas así venían a mi mente y como que se revelaban en el sentido de lo que dicen más allá de las letras, y yo he querido desmenuzar y explicar cada parte de lo que estamos diciendo en esta palabra, ¿ok? Entonces, sin embargo, hay veces que cuando oramos o buscamos a Dios, pareciera que Dios no te está escuchando. Pareciera que Dios no te está respondiendo, pero te está tratando. Puede ser que Dios está en silencio. Puede ser que Dios no dice, ok, que sane esa persona. Puede ser que Dios no profiera la palabra que tú necesitas escuchar para sanidad o para solución de algún problema. Pero Dios está tratando con tu vida. No solamente con aquel por el que pedimos, sino por los que estamos inmiscuidos o los que estamos inmersos en esa petición o en esa necesidad. Y hasta este momento quiero decirte que si tú tienes un problema difícil, y bueno, no hay problema fácil, ¿no? Pero alguna circunstancia adversa, gózate en el Señor, dale gracias a Dios. Porque la Biblia dice, tener por sumo gozo cuando estéis en muchas tribulaciones. Y Jesús conocía esa parte que todavía no se había escrito porque eso lo hace Pablo después. Pero él decía, es un momento de gozo que tu hermano esté enfermo. Y no es una burla, es una oportunidad para que se muestre la gloria de Dios. Y así nosotros como iglesia, hoy nos encontramos en un punto donde no estamos muy decididos, o algunos tienen miedo tal vez, si salimos o no salimos, si nos reunimos o no nos volvemos a congregar, si es prudente o no es prudente. Y sí, tenemos que guardar la distancia, pero sabemos que en medio de esto, Dios, si nosotros somos obedientes, está tratando con nosotros y es tiempo de que la iglesia se vuelva a estar reuniendo. Vamos a leer Juan 11, capítulo 6. Dice aquí la Biblia, cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 8. Juan 11:8. Sus discípulos le dijeron, Rabí, ahí se están refiriendo a él como maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús le dijo, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz de él. Lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, a Marta, a María y en su momento al mismo Lázaro, les estaba diciendo, ¿en dónde estás caminando? ¿En las tinieblas de la necesidad que tienes? ¿En la angustia del problema que tienes ahí en tu casa, en tu familia, en tu negocio? ¿O en la luz? Porque si caminas en la luz, no vas a tropezar. Si caminas haciendo lo que Dios dice y creyéndole a Él, no vas a caer. Aunque la adversidad esté pero más que parada frente a ti, esté en primera fila, esté pero cara a cara. Pero si tú andas en la luz, nada te va a pasar. Y Jesús por eso no tenía miedo, porque le decía, sí, ahí me quisieron apedrear, pero yo no me voy a mover por miedo, no me voy a esconder por miedo, no voy a dejar de hacer la obra por miedo, no voy a dejar de predicar por el miedo de lo que ya vi que hicieron en algún momento. Si ando en la luz, obedeciendo las cosas de mi Padre, caminando como Él dice, como dice en este versículo, el que ve la luz del mundo, el que anda de día no tropieza. Así nosotros tenemos que entender que en este versículo Jesús estaba acrecentando la fe de Marta, María y los discípulos.
y de hasta los discípulos de Tomás, porque en este versículo se habla de que Tomás tenía discípulos y que estaban también por ahí mostrándose en algún momento. Juan 11:11, vamos a continuar ahí. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 12, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Esta es una forma tradicional cuando nosotros no queremos involucrarnos en algo o vemos que algo está pasando y decimos, bueno, si ya se tomó la medicina le va a ir bien, ya no necesitamos ir a orar por él. Si estamos nosotros hoy día orando aquí en casa, pues mejor quedémonos en casa. Si estamos aquí transmitiendo, pues está muy cómodo, mejor dejémoslo así. Pero Jesús, fíjate lo que les estaba diciendo, hay que aparentes contradicciones, para aquellos que les gusta buscar contradicciones de la Biblia, ¿no? Fíjate muy bien, voy a retomar 2 versículos, por eso te pedí que estuvieras ahí viendo esto. En el versículo 4, Jesús declara: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el versículo 11, Jesús habla de algo distinto. Dice: les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y ellos dijeron que iba a sanar en el versículo 12 si se dormía, ¿no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús se los dijo claramente. Ahí la Biblia lo dice y lo enfatiza. Jesús dijo claramente, a ver, casi entiendan, Lázaro se murió. Pues ¿no acabas de decir en el versículo 4 que esta enfermedad no es para muerte? Ahí pareciera que cuando tú pides o solicitas algo a Dios, las cosas, oramos por bendición, oramos por sanidad y de pronto la persona por la que oramos ha fallecido. Oramos por un tema, por una cosa en nuestra vida y parece que las cosas de pronto se están solucionando y oigo a hermanos que dicen, no, ya estoy caminando bien, estoy mejor, me está yendo bien en mi trabajo o estoy consiguiendo este negocio y de pronto todo eso que parecía que estaba avanzando se cae. Y Jesús aquí les está diciendo, no es para muerte y después les dice, Lázaro se murió. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios falló? ¿Dios dejó de respaldar a Jesús? Jesús se equivocó, se emocionó y solamente soltó una palabra de lo que querían oír. Y aquí vamos viendo cómo él estaba haciendo crecer la fe de Marta, María y los discípulos, pero al mismo tiempo, más que ocuparse de Lázaro, porque él ya sabía cómo iba a acabar la historia, estaba haciéndoles ver que no vieran lo que estaba en el plano humano. Por eso el que escribe este capítulo, este libro de Juan, les está diciendo que ellos estaban viendo las cosas naturales. Ellos decían, sí, estamos pensando que ya se durmió. Y recuerda que la Biblia cuando habla de dormir es gente que duerme y va a despertar después. O sea que vamos a resucitar, a eso se refiere, ¿no? Cuando no morimos, sino dormimos. Entonces, no estaban viendo las cosas como Dios les estaba pidiendo que lo hicieran. Y ahí estaba haciéndoles crecer la fe. Tan es así que en el versículo 15, Jesús muestra lo que dice más adelante en la Biblia, que tengamos gozo cuando estamos en suma tribulación. Porque dice, y me alegro por ustedes. Hermanos, quien no comprende o no tiene revelación de la palabra, parecería que Jesús estaba burlando. Decía, no es para muerte. Y después, ¿qué creen? Ya me enteré que ya se murió. ¿Qué creen? Me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creas, mas vamos a él. La fe que estaban trabajando en medio de este problema no era la de Lázaro, era la de todos los que estaban involucrados, ¿sí? Alrededor. Ahora, aquí hay un contexto importante, no solamente es Marta, María, Lázaro, ¿sí? Y los discípulos de Tomás y los discípulos del maestro que estaban ahí. Cuando una persona fallecía, la cultura judía y las costumbres de enterramiento o de sepultura en el Antiguo Testamento, se hacía un luto que iba como en grados de intensidad. ¿A qué me refiero? Se hacía un luto primero de unos 4 días, después había un luto menos intenso de otros 4 días, primero 3, del luto intenso, luego 4 días menores, eso formaba 7 días de luto, y después había un duelo de hasta 30 días, y es por eso que tú vas a ver en este capítulo que dice que había judíos que habían visitado a María y le estaban dando el pésame. Entonces, la muerte de Lázaro y todo lo que estábamos viviendo
estaba rodeado de muchas personas que iban a necesitar acrecentar su fe. Hay personas que van a estar alrededor de ti y te van a decir, ¿dónde está tu Dios? Ah, qué padre oración hiciste. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué no va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Sabes? La fe de que tengamos en una adversidad va a hacer acrecentar precisamente nuestra confianza en todo lo que es Dios. Pero aquí quiero enfatizarte otra cosa importante. Lo que declaramos en medio de la adversidad importa mucho para lo que vamos a obtener. Marta y María hacen exactamente la misma declaración en diferentes versículos. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso nos damos cuenta que este trabajo era para acrecentar la fe de María y Marta. Si tú vuelves a mirar Juan 11:21, yo te invito a que vayas a ver Juan 11:21. ¿Sí? Sé que nos vamos a estar adelantando y regresando, pero son puntos que quiero destacar. Tú no tengas problema, no tengas ninguna incomodidad por ya se adelantó y se regresó. Disfruta exponerte a la palabra, por favor. Juan 11:21 dice, y Marta le dijo a Jesús, fíjate bien quién lo dice, Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un asunto como de reclamo. Y recuerda que en versículos anteriores, en otros capítulos, Marta, cuando está con Jesús en la casa y también lo ungen, era muy afanosa en el servicio. Dice que estaba haciendo el quehacer, afanada en servir, y a Jesús le dijo, ¿pero qué tienes? ¿Sí? Tranquila, estaban con Marta y María. Pero Marta declara, Jesús, llegaste tarde. Jesús, pues sí, ya oramos, pero pues ya fue. Pero ya valió, para que me entiendas en tiempos actuales. Si tú te brincas a Juan 33, vamos a ver cómo Jesús dice, entonces, al ver llorando a María, se refería a María en este versículo, y a los judíos que la acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Es Juan 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Por qué me llaman la atención estas dos declaraciones de dos mujeres que son hermanas, ¿sí? Ante una misma circunstancia? Porque no importa si es la madre carnal de Jesús, no importa si es la hermana, no importa si es un líder, de pronto nuestro hablar puede decir, estoy orando, estoy pidiéndole a Dios, pero la verdad no creo que algo vaya a pasar. Es más, ahí si me apuras, creo que Dios llegó tarde, creo que Dios no me escucha, creo que Dios no me atendió. Creo que Jesús que Jesús no me está atendiendo. Y todos los ojos de las personas en este capítulo estaban mirando lo que estaba alrededor, la muerte de Lázaro en esa región, ¿sí? Betania, como te dije, o Batanea, que es una forma también más original, donde está esa tumba. Y entonces entendemos que hay un tema de duelo, donde parecería que Jesús dijo que no iba a morir y luego sí murió. Incluso hay una declaración que me llama la atención, hasta me da un poco de risa, te la voy a enseñar ahorita, porque de pronto cuando alguien ve una tragedia se suma a la tragedia. Ay, vino el coronavirus y viene la ola de crisis, y de pronto todo lo que mandas en mensajitos, en memes o en conversaciones es trágico y el mundo se va a acabar y estamos muy mal y una gran enfermedad. Te sumas a la tragedia. Fíjate lo que dice ahora Juan 11, versículo 16. ¿Recuerdas que aquí Jesús les había dicho, me alegro de no haber estado con ustedes, me alegro de haber como permitido que se muriera, porque Él estaba gozoso de que ahora vas a creer, van a ver un gran milagro, les va a enseñar algo, van a poder ver cómo algo se va a hacer y va a acrecentar la fe, no de Lázaro, sino de Marta, María y los discípulos. Y Tomás, la verdad me causó un poco de risa porque dijo entonces Tomás, llamado Dídimo o el gemelo, eso significa, a sus condiscípulos, eso hace ver que había sus condiscípulos de Tomás ahí. Vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, ¿cómo? ¿Cómo Tomás, aquel que le pidió al maestro que si lo dejaba meter su dedo y su mano en las llagas, le dice, bueno, ¿te alegras de no haber estado ahí para que creamos más? Y Tomás agarra y le dice, pues vámonos todos para que nos muramos junto con Lázaro. O sea, ¿qué forma de pensar es esa, no?
Cuando alguien te dice, pues ya dejemos todo ahí. Total, viene una gran crisis. Total, vamos a tener faltas de empleo. Total, vamos a lo mejor a enfermarnos más. A lo mejor hoy nos estamos dando cuenta que a quien le dio el coronavirus a lo mejor no es inmune, sino se puede volver a contagiar. Pues total, ya nos vamos a morir. Entonces Jesús, viendo la fe que tenía Marta, María, o la escasez de fe que tenía Marta y María, los reclamos de Marta y María, al que cuando le dijeron, si tú hubieras llegado a tiempo, esto no hubiera pasado. Y luego Tomás con sus discípulos dice, pues vámonos para que nos moramos. El asunto no era Lázaro, el asunto eran todos los demás que estaban a alrededor. Aquí hay un punto que vamos a ver acerca de la sepultura de Lázaro. Jesús se queda 2 días como a la espera, a pesar de que sabe que Lázaro está enfermo. Jesús se queda en el lugar donde estaba. Y después tarda otros 2 días en llegar. Aquí hay un punto cultural bien importante que corresponde a la fe por encima de los hechos, el que te voy a decir a continuación. Pon mucha atención, porque en la cultura judía, cuando alguien moría, fíjate que los judíos, a pesar de creer en Jesucristo y en Dios en la forma anterior, antes de que viniera, o que estaban creyendo si el que estaban viendo era el Mesías, Juan relata una cosa que dice que duraron 4 días. La verdad de las cosas es que los judíos, según algunos datos que investigué, ellos creían que el alma quedaba 3 días junto con el cuerpo en la sepultura y después se iba. Y entonces cuando se dan cuenta que ya pasaron 4 días, dicen Jesús llegó tarde. No pudo salvar el alma ni el cuerpo. No hay manera de resucitar. Entonces el pueblo y la gente de alrededor no tenía fe. En ocasiones te puede pasar a ti así. Porque no quiero contarte una historia. Quiero aterrizarlo a algo que te pueda estar pasando. Y después vamos a leer ahora Juan 11:23, por favor. Juan 11:23. Bueno, voy a leerlo desde el versículo 17 para que veamos el contexto, por favor. Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque nos está enfatizando que ya no había nada que hacer, no había esperanza de que el muerto se levantara, hubiera sido enterrado vivo o que algo resucitara. No, 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios significa 3,5 kilómetros hacia el norte en aquel momento, para que tengas una ubicación de lo que estamos leyendo. Y muchos de los judíos habían venido a visitar a Marta y María para consolarlas por su hermano, porque sabían que ya había muerto y era parte del proceso fúnebre y de duelo de 3 días intensos, 4 días menos intensos, pero de luto, y luego hasta 30 días se podía alargar. Por eso empezaron a llegar los judíos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María era un poquito más reservadona por lo que vemos. Y Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Versículo 22, mas también sé, esto se me hace un poco jocoso, mas también sé ahora que todo lo que pidas Dios te lo dará. Como diciéndole, pues no podrías pedir que se levante. O sea, y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿No les había dicho que era una enfermedad que no era para muerte? Después les aclara que sí se va a morir, que está muerto ya. Él lo sabe en su espíritu y le dice resucitará. Pero aunque tienes al maestro enfrente diciéndote, a ver, Juanito Pérez, tu problema se va a solucionar. A ver, no te preocupes, te vas a sanar, Pedrito. Te vas a sanar, Luis. En ocasiones podemos tener la mismísima declaración de Jesús en la Biblia, en persona, en oración, en revelación, en voz audible y no creerle a Dios. Decir, sí, claro, es que soy salvo y sí, ya creí en ti, Jesús. Y la Biblia lo aclara aquí. Marta le dijo, le expresó, yo sé, Señor, que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y ciertamente Marta estaba hablando algo cierto. Pero Jesús no entendió la visión que Jesús le estaba diciendo. ¿Te fijas cómo esto era para acrecentar la fe de Marta y de María? Versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta no terminaba de entenderlo. Versículo 26 dijo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le vuelve a hablar de no morir. Le vuelve a hablar de que esto no es para muerte. Y le pregunta,
¿tú crees esto? Porque Jesús se estaba dando cuenta de que no estaba creyendo. Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús estaba subiéndola de nivel, así como con Pedro 3 veces le dijo que tuviera, que si creía y que ya lo había negado y que si lo amaba. Primero le había dicho, esto no va a ser para muerte y ahora va a resucitar. Ahora le está diciendo, esta palabra de que vamos a vivir y de que Jesús tiene pleno control es para los vivos, no es para los muertos. Y le estaba diciendo, ¿tú lo crees? Y yo te pregunto a ti que estás en casa, ¿tú lo crees? ¿De verdad lo crees? Porque a lo mejor las formas en las que estamos hablando tienen que ver todo lo contrario a lo que nosotros estamos creyendo. Dicen todas las cosas negativas a aquello que estamos nosotros creyendo. Así que Marta no vio lo que Jesús le estaba diciendo acerca de que él iba a resucitar y de que eso iba a pasar. Estos versículos hablan sobre Marta, una porción de fe que ella necesitaba y que no tenía hasta ese momento. Marta había creído, pero no estaba recibiendo la bendición. En esta parte pon mucha atención. Marta había creído en Jesús, sí, pero no recibía el milagro porque veía más las circunstancias. Marta y María. En ocasiones tú y yo no recibimos porque vemos las circunstancias. Y claro que hay que verlas. No puedes hacerte de la vista gorda y hacer como que no pasa nada y todo aquí muy bonito y somos del club de los optimistas. No, tenemos que ver las circunstancias. Tenemos que enterarnos de las cosas en las noticias. Tenemos que saber lo que se está diciendo y declarando. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos revele esa visión de cómo ve las cosas Él, porque Él siempre conoce cómo va a terminar la historia, si esto es para muerte o es para vida. No solo de los creyentes, sino de lo que estamos nosotros por vivir. Así que puede ser que la gente alrededor, creyentes y no creyentes, puede ser que hablen con un mismo espíritu de duda, como pasó con Tomás y sus condiscípulos, porque Dios les falló, porque Dios no llegó, porque Dios no estuvo atento. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre tiene una mejor historia para cada uno de nosotros. Y tenía un milagro preparado para Marta, María, los judíos, Tomás, los condiscípulos de Tomás y para el mismísimo Lázaro. Juan 11:39 dice, Jesús le pide a Marta que remuevan la piedra, pero otra incredulidad de Marta se muestra ahí. Y también una realidad, porque físicamente Lázaro ya estaba muerto, o sea, tampoco es tacharla como la mala de la historia. Pero aquí hay una cosa importante. 11:39, dice la Biblia aquí. Dijo que Jesús, va Jesús y les dice que donde está Jesús llora. Aquí está el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? El mismo espíritu de duda y de no creer en Dios se manifestó en la boca de Marta, de María y de los judíos alrededor, quienes dijeron, sí, es cierto, te falló Jesús, no llegó a tiempo. Ya tiene 3 días, el alma es más, ya hasta se fue. Cuando no sabían que el alma literalmente le iba a volver al cuerpo. Porque Jesús no depende de los tiempos, no depende de las cosas, ¿sí? Y aquí hay una cosa que dice, Jesús profundamente conmovido, versículo 38, Juan 11:38, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. En ocasiones nosotros vamos a tener que ser los responsables de remover esas piedras, esas cosas que aún nos están estorbando para terminar de creer, porque Jesús se está parando afuera del sepulcro, se está parando afuera de un asunto que no tiene otra dictaminación más lo que vemos, y entonces estamos expectantes a saber si va a morir, si Dios le va a fallar, si va a haber un milagro o no va a pasar nada, o todo el mundo se va a regresar riendo a su casa tal vez, o se van a reír de ti. Pero en ocasiones cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te habla por la Biblia, por una predicación, Él está a la puerta del sepulcro y Él te dice, quita la piedra. Y en ocasiones contestamos, pero ya se murió, Señor, pero ya no me dieron el trabajo, pero ya se enfermó alguien de mi familia de coronavirus, es más, ya se murió, pero ya estoy grande, pero, todo lo que tú quieras decir en ese momento.
Y nosotros tenemos que hacer a un lado esto. Ahora, hay un contexto de la cultura judía al hablar de la piedra. Sé que nos podemos imaginar la escena de la piedra cuando Jesús está en la tumba y la tiene, pero hay un pequeño detalle. Generalmente la gente se enterraba, obviamente como lo conocemos hoy, pues en la tierra, y ponían encima de la tierra y a lo mejor a veces hasta otros cuerpos. Pero aquellos que los enterraban en cuevas era algo reservado para gente que tenía una buena posición económica. Así que además Jesús iba a hacer el milagro en cierto nivel de creyentes y de gente que confiaba en su economía. Hoy en día, esa tumba que se dice que está en Betania o en Batanea, la región que te hablé al principio, se dice que la entrada a esa tumba era con esta piedra hacia el norte y hoy se ha cambiado como lugar turístico por otro lado. Pero incluso algunos no pueden decir si eso o no completamente eso. Pero ¿por qué te digo esto? Porque aquel que lo enterraban en una cueva para él solito era un asunto importante. Y no queremos perder de vista el tema de la unción. La unción en cuanto a con los perfumes y con los aromas. Vimos el perfume de dos cosas. María le había dado este perfume al Señor y en lugar de ponerlo en su cabeza, ella se arrodilla en su momento. Estoy haciendo un paréntesis en esto y se lo pone a sus pies. Pero ahora habían ungido también para que este hombre fuera atado con unas vendas. Realmente no eran vendas, eran piezas de lino que eran tiras que estaban cortadas en tiras, valga la expresión, en tiras, asemejaban las vendas y se le ponían al cuerpo. En ocasiones a los judíos o a la gente que se moría según la cultura hebrea, judía en aquel entonces, hay gente que la envolvían en una sola sábana, así como una sola pieza, y la parte del sudario, que era lo que le ponían en la cara, era una pieza aparte. Esto es para que tú comprendas un poco más qué hay más allá de cada versículo que estamos viendo en este momento. Dato curioso que me encontré es que a Jesús no solo lo prepararon con esos linos también, no solo lo vendaron con esas cosas. Era tan importante utilizar las cosas aromáticas al momento de la sepultura que se dice que a Jesús lo enterraron o lo sepultaron también en una cueva cuando le tocó a él, hasta con 34 kilos encima de mirra y de especies aromáticas. Es decir, tú dirás, ¿para qué me dices este dato? ¿Para qué me sirve? Para entender que Jesús también fue enterrado en un nivel económico que pues es lo de menos, ¿verdad? Como los grandes, pero también recibió una sepultura judía conforme a las costumbres. Porque otra costumbre que tenían al momento de entrar a la gente es que la gente tenía que ser enterrada el mismo día de su muerte. No se podía quedar en Jerusalén adentro de la ciudad, las personas no podían permanecer en las casas o en velorios como hoy lo conocemos. Por eso cuando vemos la crucifixión de Jesucristo es que llega María y pide el cuerpo de Jesús el mismo día. Para que estuviera ahí metido obviamente en tiempo y forma. ¿Ok? José de Arimatea, perdón. Sí, gracias, José es el que lo pide. 11:39, vamos a ver que pide que remuevan la piedra, ¿ok? A veces Dios nos va a pedir que removamos ciertas cosas, pero vamos a leer 11:40 para ir terminando. Jesús le dijo a Marta, cuando le dijo, es que ya huele mal, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Realmente es una pregunta, el tono se lo puse yo al momento de decírtelo, de redactarlo, de leer esto que está redactado. Pero ya llega un punto donde Jesús le dice, no te estoy diciendo que si si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Puedes creer en Dios y no creerle a Dios. Y por eso no vemos el favor de Dios en nuestras vidas. Le dijo, es que no estás creyendo, Marta. El problema no es lo que yo resuelva con Lázaro. El problema es que tienes que estar creciendo en la fe. Y no estás creyendo, aunque ya me lo habías dicho. Para ver la gloria de Dios, hermanos, necesitamos creerle a Dios. Creer lo que dice, no basta con creer en Dios nada más, no basta con haberlo aceptado. Por supuesto que eso también es bueno, por supuesto que eso nos ayuda, ¿sí? Por supuesto que eso nos da salvación, pero en el caminar del día a día necesitamos ver lo que dijo en este versículo. No te he dicho, y pon tu nombre ahí, ponte tu nombre cuando estés leyendo esto, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y por eso nosotros tenemos que caminar en fe, con cuidado, cuidándonos allá afuera, siendo prudentes, pero creyendo que si nosotros creemos en Dios y en lo que Él dice, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Ok?
Juan 11, 41, 43 dice: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí había un propósito en medio de la adversidad, para que Marta, María, Tomás y los discípulos crean, pero para que la multitud de judíos, el por qué y para qué, crean. Y por eso la Biblia nos enseña que en medio de la adversidad, no solo Dios nos va a contestar o no, sino Dios nos va a tratar, Dios nos va a atender, Dios va a hacer crecer nuestra persona, Dios nos va a ayudar para ir creciendo poco a poco y va a estar tratando con aquellos que estamos inmiscuidos ahí. Juan 12, del 1 al 3 para terminar. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Para entonces ya Lázaro le dicen: ven fuera, le dicen que le desaten, y bueno, se produce el milagro. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía. Cuando las cosas se reciben por fe, el panorama en tu casa cambia por completo. Marta, vaya que le servía. En otros capítulos vemos que Marta estaba afanada y no estaba atendiendo a Jesús en una visita que tuvo en su casa, pero ahora lo atendía a él. Cuando tú ves la gloria de Dios en medio de las adversidades, por supuesto que vas a poder servir, porque sabes a quién estás sirviendo y quién te hizo el milagro. Y le hicieron allí y le servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, eran casi 500 mililitros, o medio litro, perdón, 500, y dice, y de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Hasta ahí termino en ese versículo. ¿Por qué me alargué hasta este versículo? Porque era una costumbre judía, no solo hablando del tema de la muerte, del sepulcro, de la procesión, de los días de luto. Era una costumbre judía darle a los pobres. Y por eso Judas enmascara un poco a eso y dice: ¿por qué se despreció? Se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero esta es otra historia. Él tenía otra motivación, tenía otro corazón. Sin embargo, para entonces, para el capítulo 12, del versículo 1 al 3, Marta, María, Lázaro y por supuesto sus discípulos de Jesús, y yo sí quiero pensar que hasta los de Tomás, y los judíos estaban restaurados, estaban acrecentados en su fe, viendo que en medio de la adversidad, donde no pasa nada, donde parece que todo está muerto, todo dicta que ni alma hay en el asunto, Dios tiene siempre la solución. Y este es el punto en donde hoy estamos parados, iglesia. Este es el punto donde no solo en lo individual, sino en lo social, en lo colectivo, estamos parados en una sociedad que físicamente está enferma. En una sociedad que ha estado con un espíritu de muerte desatado cuando mucho nunca se había visto en esta parte. Y es en este tiempo donde nosotros tenemos que creer que la gloria de Dios la veremos si nosotros creemos. Nosotros somos punta de lanza para que aquellos que entren a la iglesia podamos decirles: no te preocupes, hoy Dios te puede hacer un milagro. No te preocupes porque hoy Dios te va a poder sanar. Y es en esta palabra y en lo que hemos entendido alrededor de ella que tú y yo tenemos que estar bien fundamentados en lo que dice. Y por eso Marta servía, por eso Lázaro estaba sentado a la mesa. Ya todo el tiempo de tensión se había acabado y ahora estaba también María y sirviendo y atendiendo al Señor. Y la casa se llenó del perfume. Si bien es cierto, es por obvias razones que se olía lo que el perfume, la fragancia que tenía. Cuando tú crees en Jesucristo, en medio de las circunstancias duras, tu casa físicamente y tu persona se van a llenar de paz. Tu casa y tu persona van a tener tranquilidad en medio de los problemas familiares, en medio de las adversidades, en medio de las enfermedades, en medio de sentir que a lo mejor estás que te mueres, en medio de cualquier cosa. Tú debes darle gracias a Dios y decir: Señor,
gracias porque este problema acrecenta mi fe. Y en lugar de renegar de ti, y en lugar de decir, si hubieras estado, mi familiar no se hubiera ido, hoy Dios seguramente ha tratado contigo. Hoy podemos entender y disculparnos porque somos humanos y decir, bueno, la verdad es que pues, todo era obvio, ¿qué querías que pensara, no, Señor? Pero Jesús sabía que había demasiadas cosas por atender en todos sus discípulos y en toda la gente que está ahí en ese momento y que necesitaban crecer su fe. Así terminamos en esta tarde y quiero pedirle a mi esposa que me acompañe aquí. Ahorita le dejo la palabra. Y en ocasiones nos sucede algo que todos ustedes tienen que saber. A nosotros como pareja nos sucede que de pronto podemos no pensar lo mismo y eso es normal. Y en ocasiones hay momentos donde yo doy cuenta que nuestro espíritu se junta de una sola manera, ¿sí? Y que nuestro espíritu se muestra en una sola concordancia. No tomamos mucho tiempo esta mañana para platicar mi esposa y yo acerca de algo que sé que es distinto a lo que hemos dicho en la junta de anoche, en los que estuvieron en la junta de oración. Y le decía a mi esposa, yo creo que ya es tiempo de reunirnos. Yo creo que ya es tiempo de que estemos congregados. Yo espero que esto te dé gozo a ti. Y ella me decía, yo también. Y sabes una cosa, cuando en lo físico y en lo espiritual, sin haber platicado demasiado, estamos de acuerdo, esa cosa es una señal de que entonces ya estamos en tiempos y ya estamos en caminos. Así que ahora vamos a informarte que estamos pensando abrir reunión la próxima semana prácticamente. Estamos a tiempo, ¿mande? Primero Dios, digo. Primero Dios. Esto quiero decirles que el domingo, por supuesto, es domingo 9 de julio. ¿Nos verificas la fecha, Jessy, a ver en el calendario? Es 9 de julio, domingo 9 de julio. Pero todavía hasta el sábado 8 o viernes 7 vamos a estar observando si no existe alguna otra condición que no nos haga prudente podernos reunir, ¿ok? Yo te pido que con base en la palabra que hemos visto el día de hoy, tú te puedas afianzar, puedas llegar con todas las medidas de seguridad. Vamos a estar platicando contigo esta semana, pero no hay como estar fundamentados en una palabra, en una fe, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? Es bueno que la iglesia se reúna. Así que yo te pido todo tu respaldo, toda tu obediencia a la palabra. Vamos a tomar las medidas necesarias, pero queríamos también anunciarte esto de manera conjunta, ¿ok? Así que pues yo espero que te dé mucho gozo, que te dé mucho gusto esto y vamos a estar reuniéndonos ya. Muchas gracias y ya le dejo el tiempo a mi esposa. Muchas gracias. Y fíjate que esta semana, el día de ayer, por alguna razón, yo no voy al súper el fin de semana porque hay mucha gente. Pero el día de ayer me percaté de que realmente la gente está en lugares encerrados, que no están guardando la sana distancia. Y sabes, si estamos saliendo al súper a hacer diferentes cosas, vamos de verdad, y ustedes nos conocen, tanto por una cuestión en el conocimiento a lo mejor de la salud pública o médica, vamos a tener y a tomar todas las medidas realmente necesarias y vamos a respetarlas. Primero, porque nuestra autoridad nos lo pide, pero segundo, porque somos hijos de Dios. Y en esto vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros cuando somos obedientes. Acuérdate el uso de tu cubrebocas, va a haber el gel y bueno, vamos a tener diferentes medidas tanto de acceso como de egreso del salón, que gracias a Dios, te lo vuelvo a decir, es un salón que cumple con los requerimientos. Aún Dios nos trajo a un lugar donde yo creo que Él sabía lo que iba a pasar. Y ahorita que mi esposo estaba diciendo acerca del ¿cómo se llama? De quién reclama el cuerpo de Jesús, lo reclama un hombre que se llama José de Arimatea. ¿Y sabes qué tenía este hombre? Era un hombre rico. Por eso la tumba de Jesús tiene las características de una sepultura rica, judía. Y ahorita estaba pensando, ¿cómo Dios tiene todo bajo control? Y dice la palabra de Dios que este hombre lo reclama y que también era un seguidor de Jesús. Dios preparó esa riqueza, no sé desde cuántas generaciones, para que él pudiera tener el sepulcro donde Jesús iba a ser enterrado. Y de la misma manera,
Dios ya tiene todo preparado y esto a nosotros nos llena de gozo porque tenemos un lugar que cumple con los requerimientos, que es sobre todo la ventilación. Así que gracias a Dios porque de verdad estamos contentos. Yo le decía a mi esposo esta mañana, yo siento en mi corazón que ya es tiempo. Y cuando tú sientes en el corazón que ya es tiempo, es que tenemos el respaldo de Dios y vamos a estar bien. Y eso es lo que más confianza me da, que vamos a estar bien. Así que vamos a darle gracias a Dios por este mes. Este mes es nuestro mes de aniversario. Este mes cumplimos 3 años de ser ya una misión constituida y primero Dios vamos a hacer una iglesia también constituida. Ahí dice 9 de julio, pero no es 9 de julio, es 9 de agosto. Bueno. Ok, vamos a seguir. Bueno, tenemos, aparte de que es un mes donde estamos súper festivos, tenemos varios cumpleaños en este mes. Lalito el 28 de agosto, Brandon el 17 de agosto, Juanita el 24, mi mamá también es el 24 de agosto, Pati Martínez el 26 de agosto, mi concuña Ana el 29 de agosto, José Manuel 20 de agosto y no recordamos con exactitud si oramos por Daniel Cancio en el mes de julio. Pero Daniel Cancio también cumplió años este 31 de julio. ¿Y qué crees? Lalo y Daniel están en nuestra lista de jóvenes que ya pasaron de ser niños a ser adolescentes. Ellos cumplieron 13 años. Damos gracias a Dios por su vida. Daniela. Danielita también cumplió 13. No, ya cumplió 14, creo. Bueno, disculpen, nos distrajimos un momento. ¿Y por qué menciono a estos dos chicos? Porque, ¿sabes? Según la cultura judía, cuando los chicos cumplen 13 años, y fíjate que nos hemos dado cuenta a través de algunas películas que hemos visto de carácter internacional, que a los 13 años en muchas culturas ya no los consideran niños, sino que están pasando de esta etapa de ser niños a ser hombres. Y gracias a Dios por la vida de estos dos jóvenes y vamos a orar por ellos al igual que por las demás personas para que Dios les muestre el camino y para que ellos sean afianzados al igual que todos los que cumplen años en este mes. Así que es un mes donde ha dado mucho fruto, los felicitamos con todo el corazón y vamos a orar. Si tú tienes junto a ti a uno de los cumpleañeros, por favor. Luisa Paredón dice que Luis Manuel, Marco Antonio Zamora, Luisa Paredón también. Son sus hijos, Ajá. 11, 17 y 13. Ok, o sea, los tres cumplen. Luis Manuel, Marco Antonio y Luisa cumplen también en este mes. ¡Wow! ¿Cuántos? 11, 17 y 13. Muchas felicidades a ustedes también que nos han acompañado durante estos meses y vamos a orar. Por favor, bendice a uno de los cumpleañeros que estén ahí junto a ti y vamos a orar por ellos. Padre, te damos muchas gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que están cumpliendo años en este mes. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que ellos tienen victoria en ti, Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, para que ellos han afianzado, Señor, nuestros jóvenes, Señor, que cumplen 13 años, Señor, los bendecimos, Señor, porque están en este cruce, Señor, de una etapa de madurez, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sobre todas las cosas tú guardes sus corazones, Señor, para ti. Que ellos sean, Señor, personas, Señor, prosperadas en ti, Señor, y que vivan para ti. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Brandon, por Lalo, por Juanita, por mi mamá, por Pati Martínez, por José Manuel, por Ana, por Daniel Cancio, Señor, por Luisa, por Luis Manuel, por Marco Antonio, Señor. Donde quiera que estén, Señor, bendícelos, Señor. Gracias porque el día que ellos nacieron, Señor, ese día hubo dolores de parto, Señor, pero una vez que ellos llegaron a la tierra, hubo alegría, Señor. Y hubo alegría en tu corazón porque llegaron, Señor, a esta tierra y porque ellos tienen un propósito de vida eterna, Señor, en ti. Hoy oramos por ellos, Señor, y te damos gracias, Señor, por cada uno en Jesucristo, nuestro Señor. Amén
y amén. Bueno, en un momento más te estamos pasando también el video de los niños. De verdad que están increíbles. Han entendido muy bien las maestras el contexto de lo que estamos platicando. Y no te olvides que el martes tenemos la lectura la explicación de la lectura mensual que estamos llevando. Este mes ya cambiamos de libro. Estamos leyendo segundo libro de Reyes. El libro de los Reyes es muy extenso porque tiene mucha información, pero estamos sintetizando las cuestiones más básicas. Y el miércoles tenemos el discipulado. No te pierdas el discipulado, de verdad que está poniéndose, no es porque mi esposo y yo lo demos y de verdad nos gozamos en darlos, sino que es la palabra de Dios lo que te estamos explicando. El jueves tenemos la reflexión a cargo mío y el viernes también tienen una enseñanza de parte de mi esposo. No te lo pierdas porque Dios nos habla a través de su palabra y Él es fiel a lo que dice. Vamos ya nada más a orar para despedirnos, pasamos el video y ya sabes, le pones Timoteo este mes. Vamos a leer Timoteo en este mes. Ok, bueno, yo pensé que vamos a orar por Timoteo. Bueno, vamos a orar. Agarra a tu familia, abrázalo como cuando estamos en la reunión y vamos a darle gracias a Dios por la vida de todos los que estamos en esta reunión. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque nos dices que tú eres nuestro aliento y tú eres, Señor, el que nos anima a caminar como tú quieres. Gracias por esta palabra, gracias por el don precioso, Señor, que nos has dado, el regalo de tu Espíritu Santo, que ha guiado esta reunión y que declaramos que el Espíritu de Dios toca a cada uno que está en su casa y que esta palabra que escuchamos se hace una realidad en cada uno de nosotros. Bendice, Padre Santo, a cada uno, líbralos de todo mal, guarda su entrada y su salida, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estamos despedidos. Ahora sí, Josué, apachúrrale.